Este mensaje se titula ¿Cómo han recibido y escuchado? Parte 2. Fue predicado el día 14 de marzo del año 2021 por el hermano Fred Cormier. Got a new microphone and the cord's all wiggly and squiggly. Tenemos un nuevo micrófono y el cable está un poco suelto. We'll see how that works out today. Y vamos a ver si funciona bien el día de hoy. Are you happy this morning? ¿Están contentos esta mañana? Amen. Praise the Lord. Gloria a Dios. Children, God's children ought to be, especially when we come together. Let's just stand for a moment. Heavenly Father, we're thankful. Es bueno cuando nos congregamos como hijos de Dios y deberíamos de estar contentos. Ahora pongámonos de pie por un instante. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia For thy presence, Lord, in the song service this morning, Lord. para darte gracias por tu presencia, Señor, y por el servicio de alabanzas de esta mañana. Lord, we thank you, Lord, for the testimonies that has come before us. Y te damos gracias, Señor, por los testimonios que hemos escuchado. And now, Lord, as we look into your word, I just pray you use this vessel of clay as you would see fit. Ahora que vamos a entrar en tu palabra, te pido que uses esta vasija de barro como a ti te parezca, For ask it now in that precious name of the Lord Jesus Christ, I pray. porque te lo pedimos esto y oro en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amen and amen. You can be seated this morning. Amén y amén. ¿Se pueden sentar esta mañana? I just come across a quote that Brother Branham said one day. He says, Encontré una declaración que hizo el hermano Branham hace tiempo atrás. Él dijo, if we don't search the scriptures si no buscamos las escrituras o las escudriñamos to find what hour we're living in, para saber en qué hora estamos viviendo, it may be later than you think. puede que sea más tarde de lo que usted cree. And he must have been seeing at that hour when he Ahora, él debió de haber estado viendo durante ese tiempo, preached or he mentioned that statement. cuando él hizo esta declaración. He must have been seeing some people just slacking off, or he might have been seeing Quizás él vio algunas personas que simplemente estaban pasando, dejando el tiempo pasar, dejándose llevar. there's some of the people that the denomination didn't even want to listen, they didn't even care. Había algunos de ellos venían de esos grupos de las denominaciones donde ya ni siquiera querían escuchar, no les importaba la palabra What time they were living in. y no les importaba en qué tiempo estaban viviendo. They weren't like the Thessalonian church Ellos eran como la iglesia de los tesalonicenses. that searched their scripture No eran como la iglesia de los tesalonicenses, que ellos sí buscaban, escudriñaban las escrituras, daily. lo hacían diariamente. Now, if there's no hunger, Ahora, si no hay una hambre, there's no searching, si no hay el escudriñar, there becomes, in time, the light of God will move on and cuando el tiempo pase, esa luz de Dios se va a mover hacia adelante will be left behind y vamos a ser dejados atrás, only with the letter of the word. solamente con la letra de la palabra. But I want to turn this morning to Revelation chapter 3. Ahora yo quiero que vayamos esta mañana al libro de Apocalipsis, capítulo 3, And I want to show a parallel between y yo quiero mostrarles un paralelo how that there we go. How that
has been taking place during the Grace Age, de las cosas que han estado sucediendo en la Edad de Gracia, we're going to look at some types. y vamos a ver unos tipos. What happened to Israel ¿Qué fue lo que le sucedió a Israel as she left Egypt going to the Promised Land? cuando ella salió de Egipto rumbo a la tierra prometida? Because both when Israel was headed towards a Promised Land, Porque cuando Israel comenzó a ir hacia esa tierra prometida, so are we moving towards a Promised Land. así nosotros también nos hemos estado moviendo hacia una tierra prometida. We're looking for the rapture and then to be in the millennium. Nosotros estamos buscando el ser parte de ese rapto y luego estar en el milenio. But in chapter 3 of the book of Revelation, Pero allí en el capítulo 3 de Apocalipsis, in verse 15, he says, I know thy works. en el versículo 15 dice, yo conozco tus obras. So God's not surprised to know Entonces a Dios no le sorprende el saber what people are doing. lo que las personas están haciendo. Even the children of God that's in the bride of Jesus Christ, Aún aquellos hijos de Dios que se encuentran dentro de la novia de Jesucristo, he knows it all. Él sabe todo. He even knows what the others that are been hanging on along with the bride even up to this hour. A Él aún conoce a aquellos que han estado allí junto con la novia aún hasta este tiempo. But we have a promise in God's word there's going to be a day, Pero tenemos una promesa en la palabra de Dios que un día vendría, there's going to be a time va a venir un tiempo when the tares will be removed from cuando toda esa cizaña va a ser removida the bride of Jesus Christ. de entre la novia de Jesucristo. And then there won't be no schism and no bickering back and forth. It's just Y entonces ya no va a haber más quejas y no va a haber más murmullos de aquí para allá. right here and everything else. We'll be at peace. Ya en ese momento vamos a estar en paz. And by the time the bride gets to that place, Y para ese momento, cuando la novia llegue a ese punto, he's not going to leave her here any length of time here on the earth. Él no la va a dejar aquí por mucho tiempo, que se quede aquí sobre la tierra. So now he says here, Y continúa diciendo, I know thy works, and thou art neither cold nor hot. yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. I would that I would either be cold or hot. Ojalá fueses frío o caliente. They were lukewarm. Ellos eran tibios. If they were cold, they wouldn't even be bothering going to church. Si ellos fueran fríos, ni siquiera se molestarían en ir a la iglesia. Somebody gets cold. If you want to get cold, if you want to, not that I want to advise anyone to do that. Cuando alguien se vuelve frío, si usted quisiera volverse frío, bueno, yo no le aconsejo a nadie que se vuelva frío o que haga eso. But just go by yourself and not bother with the things of God for 6 months, and I guarantee you, you'll be cold. Pero simplemente siga su camino, haga lo que usted quiera sin servir a Dios, sin hacer las cosas de Dios por 6 meses. Yo le garantizo que en ese tiempo usted se va a volver frío. The child of God has to be fed every day. El Hijo de Dios tiene que ser alimentado cada día. But he's saying, you're not cold out in the world, Y Él les está diciendo, ustedes no son fríos allá en el mundo, but you're not hot either. pero tampoco son calientes. Now, in order to be hot, Ahora, para que uno pueda ser caliente o estar ardiendo, you have to be watching usted tiene que estar vigilando for fresh meat, por esa carne fresca, for truth. por esa verdad. Because what is hot? Porque ¿qué es lo que lo hace caliente? Something that's warm. Es algo que está, pues, caliente, pues. Well, God's word is like a fire. Bueno, la palabra de Dios es como un fuego, A fresh meat, a fresh revelation una carne fresca, una revelación fresca. is like something being on fire. Es como algo que viene ardiendo en fuego. Praise the Lord. Alabado sea el I Señor. don't know about you, but I do love it when the Lord just brings some nugget in there and just Yo no sé usted, pero yo me gozo, a mí me gusta cuando el Señor nos muestra una pequeña pepita de oro allí y yo digo, oh Dios. now that don't mean he has to do that every day, Ahora, yo no estoy diciendo que Él tiene que hacer eso todos los días, but there is a time and a season. pero hay un tiempo, una temporada.
And the servants of God should bring meat in due season. Y los siervos de Dios deben de traer carne al tiempo correcto, en la temporada correcta. And actually, the season that we are living in Y la temporada en la que estamos viviendo is in this third watch. se encuentra aquí en esta tercera vigilia. We're no longer in the second or the first watch. Ya no más estamos en la segunda o en la primera vigilia. I thank God for what He brought Y le doy gracias a Dios por lo que Él trajo in those days through a prophet and through an apostle. en aquellos días a través de un apóstol y un profeta. But He didn't stop there. He has something for this hour. Praise Pero Él no paró allí, Él tiene algo para esta hora. the Lord. Alabado sea el Señor. But He says here, I would rather that thou would be neither as you were. Sorry, I would that thou would either be cold or hot. Versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío, 15, dice, ojalá fueses frío o caliente. So then, because thou art lukewarm, Pero por cuanto eres tibio you're neither cold or hot, y no frío ni caliente, I will spew thee out of my mouth. te vomitaré de mi boca. Now, why were they cold, or they were lukewarm? Ahora, ¿por qué motivo ellos eran tibios? This part of the scripture in Revelation chapter 3 is Esta parte de las Escrituras en Apocalipsis 3 depicting this last seventh church age. está mostrándonos esta última edad de la iglesia. And he says, because you are miserable, wretched, poor, blind, and naked. Now Dice, porque tú, dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. let's look at it for a minute. Analicemos esto por un momento. He said, the judgment is, he says, I'm going to spew you out of my mouth. El primer juicio que es expresado dice, te vomitaré de mi boca. Now this is just a pictorial thing, just to Ahora, esto solamente es algo, una imagen para dar un ejemplo nada más, see what's actually transpiring. para poder ver qué es lo que está sucediendo. Now why would he spew them out of his mouth? Ahora, ¿por qué él los vomitaría de su boca? Because they are lukewarm. Porque ellos están tibios. They are comfortable in where they grew up under tutorship. Ellos están a gusto en esa religión o en eso que ellos crecieron cuando estaban siendo instruidos. Just like the denomination, they were comfortable in the time that they were in there. Así como las denominaciones, ellos se sintieron complacientes, sintieron a gusto en la denominación que crecieron. And since we're in the Laodicean church age, Ahora, nosotros estamos en la edad de la iglesia de la Odisea. when we look back at the beginning in the 1900s, Y si volteamos hacia atrás a los años 1900, on Azusa Street, allí en la calle Azusa, those people were on fire. aquellas personas estaban ardiendo en fuego. And out of those time frame, and it lasted about 3.5 years, where Y ese periodo de tiempo que duró como 300 años, the peak anointing was moving upon the people. It was God moving on the people. cuando esa unción había llegado a lo máximo, ese era Dios quien se estaba moviendo en esas personas. It's not the people, Lord, now we want to do this. No, No era que las personas estaban diciendo, Señor, estamos listos, vamos a hacer algo aquí. God was bringing that about on the people. No, fue Dios quien causó que eso descendiera sobre las personas Time. durante ese tiempo. They got so energized because now
Ellos se volvieron tan energizados por eso. To them, it was a fresh anointing. ¿Por qué? Porque para ellos eso fue una unción fresca. They were having a fresh word. Ellos estaban recibiendo una palabra In the fresca. sense, yes, they were speaking in tongues, receiving the Holy Spirit. En el sentido de que sí, ellos estaban hablando en lenguas y estaban recibiendo al Espíritu Santo. And the demonstration of the gifts for that period of time. Y hubo todas esas demostraciones del Espíritu durante aquel tiempo. But what they made them realize, the fresh word was, we must be near the coming of the Lord. Pero lo que los hizo pensar a ellos con todo esto fue que, debemos de estar muy cerca de la venida del Señor. Because where these things that are taking place in our midst, Porque miren a todas estas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. like it was in the days of Pentecost when they were in the early church. Se parecen tanto o son casi iguales que lo que sucedió en el día de Pentecostés con la iglesia primitiva. They could relate to it, so it woke them up. Ellos se relacionaron con eso y eso fue lo que los despertó. But it didn't go long. Pero eso no duró mucho tiempo. Now the anointing, when God brings the anointing on a certain portion of word or whatever season that it's in, Ahora, cuando Dios trae una unción sobre cierta porción o cierta unción en cierta temporada, that doesn't last all the way down for 3-4 different age or periods of time. eso no dura 3 o 4 edades o diferentes periodos de tiempo. That anointed word is there for a space of time. Esa palabra ungida viene por un periodo de tiempo. And God looks at them, what are you going to do with it? Y Dios se queda mirándolos y les pregunta, ¿qué van a hacer ustedes con esto? God was looking at, now that you've woken up that yes, you are nearing the coming of the Lord. Now, Y Dios estaba diciendo, sí, y ahora que han sido despertados y sí, están más cerca de la venida del Señor, they didn't know how long they would be because aunque ellos no sabían cuánto tiempo o qué tan cerca estaban, it's been over 100 years. porque ya habían pasado casi 100 años. But there's something that woke up in them. There was a hunger. They were searching. They were hungry. Pero hubo algo que se despertó en ellos tenían hambre, ellos estaban escudriñando, They were watching. ellos estaban vigilando. But then when they came that it became commonplace, Pero cuando eso ya se volvió algo común, esa palabra, they stopped watching ellos dejaron de vigilar and started to go to sleep. y comenzaron a dormirse. Now when we talk about sleeping, Ahora, cuando hablamos de dormir, that don't mean they throw the revelation out, eso no significa que ellos se deshicieron de su revelación, because after Azusa Street, when they start to organize, porque después de la calle Azusa, cuando comenzaron a organizarse, over the space of time, después de un periodo de tiempo, what they had by the anointing, the fresh word by God's lo que ellos recibieron a través de esa unción y de esa palabra de Dios, presence on it, y a través de esa presencia que ellos recibieron, as they didn't want to move any further with God. porque ellos ya no quisieron moverse hacia adelante con Dios. Yes, they were restored the baptism in the name of the Lord Jesus Christ. Sí, ellos recibieron una restauración, recibieron el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo Yes, the oneness. But after the 20s y la unidad. or so forth, after that, then they started to organize, Pero después de todo eso, ellos comenzaron a organizarse and man got in control in what should be what y luego el hombre tomó control y comenzó a decidir, the believers should believe, more or less. empezaron a decidir qué era lo que los creyentes deberían de creer. And in time, they started to no longer search, Y después de cierto tiempo, ellos ya no más estaban buscando, escudriñando. it's not up to the preacher only to search. No solamente depende del predicador que él sea el único que tenga que escudriñar. It's for every child of God. We all have the Holy Ghost. Es para cada hijo, hija de Dios. Todos tenemos el Espíritu Santo. So they start falling asleep. Now, Entonces ellos comenzaron a dormirse. how many slept last night? Ahora, ¿cuántos de ustedes durmieron anoche? Oh, that's good. Praise the Lord. Some people Oh, bueno, eso es bueno, gloria a Dios. just
sleep part-time, and some people sleep more than others. Algunas personas duermen a un periodo corto de tiempo y otras duermen más. But what I'm trying to portray here, Y eso está bien. the minute your head hits the pillow, are you asleep? Pero lo que yo estoy tratando de mostrarles aquí es el minuto exacto cuando usted descansa su cabeza sobre la almohada, ¡pum!, ¿ya se durmió? No. No, It takes a process of time. toma un proceso de tiempo. As your conscience starts to go, Conforme su conciencia empieza a cerrarse, a descansar, then it diminishes. The next thing you know, eso disminuye y lo siguiente que sucede, you're in dreamland. Well, usted se encuentra allí en la tierra de los sueños. depending if you're dreaming or not, Bueno, depende si usted tiene algún sueño esa noche o no, you are sleeping. pero usted se encuentra ya durmiendo. And so is it with the Word of God. It's not Y así igual es con la palabra de Dios. overnight that they started to fall asleep. No es que de un instante a otro comenzaron a dormir. They were not falling asleep on what they received. Ellos no estaban durmiendo o no se estaban durmiendo cuando recibieron eso. They were falling asleep of the Spirit that was supposed to lead them on. Ellos se comenzaron a dormir, empezaron a dormir, a ignorar ese espíritu que se suponía que los iba a guiar Into further truth. a una verdad más profunda. And back then, Y en aquel tiempo, you had preachers like A.A. Allen, usted tenía predicadores como A. Allen, Jack Cole, Jack Cole, F.F. Bosworth. F. Bosworth. If you'd been listening to their message in their day for what knowledge they had in their day, Si usted hubiera escuchado los mensajes que ellos estaban dando en aquel día, el conocimiento que deberían de tener en aquel tiempo, they would rival the same thing as the preachers today. There is what's called in the message. ellos se compararían aún con los predicadores que hay hoy en día, aún aquellos que se dicen ser del mensaje. But in that period of time of Pero en aquel periodo de tiempo A.A. Allen and de A. Allen Cole and y Jack Cole Bosworth, y Bosworth, they were no longer being led ellos ya no más estaban siendo guiados by that fresh anointing that would lead them further on in truth. por esa fresca unción que se suponía que los iba a llevar a una verdad más profunda. And what to them, it seemed like they were preaching truth. Y para ellos parecía como que estaban predicando la verdad. And they were, Y sí, lo estaban to haciendo the point. hasta cierto punto. They were preaching from the letter of the word. Pero ellos estaban predicando de la letra de la palabra. Well, you say, well, Brother Fred, some of them were anointed. Y quizás alguien diga, hermano Fred, pero algunos de ellos estaban ungidos. They could be running on, hallelujah, praise the Lord, go across the platform. Ellos estaban allí, hermano, corriendo, gritando aleluya, allí en la plataforma. Praise God, and then Alabado sea Dios. shout real loud, hey, here's the message. Y estaban gritando fuerte y decían, hey, escuchen, este es el mensaje. Noise is not power. El ruido no es poder. Noise is not a revelation. El ruido no es una revelación. But that gentle spirit is a quiet. Pero ese espíritu suave es callado. Gentle spirit that we receive the truth. Ese espíritu tan gentil, tan suave es lo que recibimos que trae la verdad. So that's, we could, as you read, if you want to, as it's in Matthew chapter 25, that's where I'm referring to. Ahora yo me estoy refiriendo a lo que dice allí Mateo 25, si ustedes lo quieren leer. Now, what we have then, we all know by the time frame that we're living in now. Ahora nosotros ya sabemos en qué tiempo estamos viviendo hoy Chapter 25 y sabemos de qué se trata Mateo 25. is you're in the seventh church age. Este es el final de esa séptima edad de la iglesia. The kingdom of God shall be likened unto 10 virgins that Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, took their lamp and went forth to meet the bridegroom. que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. What caused them to go meet the bridegroom? ¿Qué fue lo que causó que fueran a recibir al esposo?
God initiated something fresh for them. Dios fue quien inició algo fresco para ellas. They didn't go looking for the bridegroom in the 1800s. Ellas no comenzaron a salir a buscar al novio o al esposo en los años 1800 Or the 1700s. o en los años 1700. But because God had his hand and his spirit, he was on fire. Pero porque Dios tenía su mano y su espíritu sobre eso estaba ardiendo en fuego. And they that were foolish took their lamp, but took no oil. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. The lamp is they carry the word. La lámpara es lo que lleva la palabra, la vasija. Is what carries the word. You, the vessel. Es usted, el vaso. But they took no oil. Pero dice que no tomaron aceite. There's the Holy Ghost. En otras palabras, el Espíritu Santo It's the one that's leading. It's the Holy Ghost. es el que está guiando, es el Espíritu Santo. Well, as we looked at it last week a little bit, Así como hablamos la semana pasada un poco. Sorry, it's in. Discúlpenme. Se encuentra allí It's in Revelation chapter 3, verse 3. allí en Apocalipsis 3, versículo 3. You don't have to turn to it. I'll just quote it. Usted no tiene que ir para allá, yo lo voy a leer. It says, "Remember how thou hast received and heard." Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. The Lord not saying, it's not how what you received. El Señor no está diciendo, el Señor no dijo, es de qué manera lo recibiste. But in the manner you received it. Pero si no le pone atención, se puede leer de esa manera. And by the time that expression is in Revelation chapter 3, verse 3, y allí, cuando leemos esta expresión de Apocalipsis 3, versículo 3, that he's asking them, remember how Él les está diciendo, acuérdate pues, en inglés dice cómo lo has recibido. you had received it. En inglés dice de qué manera lo recibiste. Well, when the apostle was on the scene, and when the revelation was fresh, Ahora, cuando el apóstol estaba sobre la escena y la revelación era and the fresca, fire of God, the anointing of God was on the fresh manna, y esa unción, ese fuego fresco de Dios se encontraba sobre ese maná, fresh food, sobre esa comida fresca, that's how they were receiving it. así es como ellos lo habían recibido. But the danger is, Ahora, el peligro está as you sit there in assembly, que cuando usted está sentado allí en una asamblea and God moves on, y Dios se mueve hacia adelante, as the early apostles moves on, now they're the así como lo hizo con los primeros apóstoles, congregation, or if you want to, that early church, como ahí tenemos como ejemplo esa congregación de la primera edad. went to 170, now they're Ellos avanzaron hacia el año 170, sitting down. las cosas comenzaron a calmarse. And God knows their desire. Ahora Dios conoce el deseo. He said, in another church, he says, because all these admonition is for all 7 church ages. En otra edad de la iglesia dice que todas estas advertencias son para todas las edades de la iglesia, para todas las otras iglesias. He says, remember where you're fallen from. Y aquí dice, acuérdate pues de dónde has caído. Now, it's not to the Ephesian church age. Ahora, esto no solamente es para la iglesia de Éfeso. I will come and remove your candlestick. Hay otra escritura que dice, yo vendré y quitaré el candelabro. The candlestick. Oh, you say, well, that's light, Brother Fred. El candelero, quizás alguien diga, oh hermano Fred, eso significa luz. Yes, it's light, but he's looking at light that should be on display. Sí, es luz, pero él está tratando de enseñar que esa es una luz que debe de estar siendo mostrada, On fire. que debe de estar ardiendo. When I light a candle, Cuando yo enciendo una veladora, una vela, I'll put it this way. I put a candle up there. ahora yo lo voy a poner, le voy a dar un ejemplo así. Digamos que yo pongo una vela aquí And I put it on the candlestick. y yo la pongo en el candelero. And it's not lit, it's not going to do anything. Y si no está prendida, eso de nada sirve.
but it has to be lit, pero tiene que ser prendida be put on fire, para que eso arda en fuego, and that's what the Holy Ghost does. y He eso es lo que hace el Espíritu Santo. puts the word on fire. Él pone esa palabra en fuego. There. Ahí está. So as we're looking into Matthew chapter 25, Entonces, ahora que estamos leyendo en Mateo 25, but the wise took oil in their vessel with their lamp. dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. So the wise was still looking, searching, Entonces las prudentes aún continuaban buscando, estaban vigilando for something from the Lord. por algo del Señor. But because the true child of God is searching something for the Lord, Ahora el verdadero hijo, hija de Dios, ellos siempre están buscando algo del Señor. he can't say, well, Lord, I want something tomorrow. Pero ellos no pueden decir, bueno, Señor, el día de mañana quiero que me des algo. He has to wait in time, but the attitude or No, ellos tienen que esperar hasta que sea el tiempo de Dios, pero su actitud, the outlook, they keep searching the scripture till su deseo es seguir buscando, escudriñando las escrituras, something drops in with anointed word. hasta que algo es entregado, que viene con la unción santa de Dios. And then when that fresh word comes in, Y cuando esa palabra fresca viene, there's something that happens to your heart. hay algo que sucede en su corazón. You are rejoicing. Praise the Lord. Y usted comienza a regocijarse, gloria a Dios. I see more light than I did before. Y usted dice, oh, puedo ver más luz de lo que veía antes, de la que veía antes. You're rejoicing. Usted comienza a regocijarse. Well, praise the Lord. Bueno, gloria a Dios. But while the bridegroom tarried. Now, why did he tarry? Y dice, y tardándose el esposo. Ahora, ¿por qué tardó el esposo? He wanted to see what they were going to do. Él quería ver lo que iban a hacer. Were they going to drop in and go to sleep? Ellas iban a hacer eso a un lado y se iban a poner a dormir. Or keep on watching for O iban a continuar vigilando. the time when the food comes in due season? Vigilando por ese tiempo correcto cuando la comida iba a ser dada a su debido tiempo. And while the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Oh, here we're in this message in this hour. Oh, we can see, yeah, we can Oh, aquí estamos nosotros en este mensaje en esta hora. see that how Brother Branham and Brother Jackson had administered that. Sí, podemos ver cómo Dios usó al hermano Branham y al hermano Jackson y ellos ministraron esos mensajes. It's to them back there. Don't fool yourself. What happened back there? Bueno, eso fue para aquel tiempo y no se engañe a usted mismo, lo que sucedió atrás Can also happen in every move. también puede suceder en cualquier temporada, movimiento. God brings a certain revelation. He brought Dios trae cierta revelación. truth in the days of Brother Branham. Él trajo verdad durante los días del hermano Branham And people moved in. y las personas se movieron hacia eso And how they rejoiced while y the cómo ellos se regocijaron anointing was there. mientras la unción se encontraba ahí. And to show that when the anointing is there, Y para mostrarles que cuando la unción estaba ahí, that Spirit of God has a drawing factor. ese Espíritu de Dios causa un factor de atracción, Like I mentioned the other week, así como lo dije la otra semana, when he preached those seals of those church ages, cuando él predicó de esos sellos, de esas edades de la iglesia. that place was packed. Ese lugar estaba a reventar, People waiting outside to get in. personas esperando afuera, esperando entrar. You had to get early to get in there. Usted tenía que llegar muy temprano para poder entrar ahí. But whoever's the preacher at the Branham Tabernacle today, Pero cualquier predicador del tabernáculo Branham el día de hoy, you're saying next Sunday we're going to preach on the seals. si ellos dicen, el siguiente domingo vamos a predicar de los sellos, We're going to preach on the 7 church ages. vamos a predicar de las 7 edades de la iglesia.
You might even have less crowd than you had before. Usted va a tener muchas menos personas ahí de las que tenía antes. Why? ¿Por qué? Because it has moved from being anointed, Porque eso se ha movido, dejó de tener esa unción, live, fresh, revelated word, de ser esa palabra fresca, revelada de Dios, the carcass on fire. ese cuerpo muerto que estaba ardiendo en fuego, It's food in due season. que fue la comida correcta a su debido tiempo. But when God moves up further on, when He has brought an apostle, Pero cuando Dios avanzó más adelante hacia un apóstol, now that becomes just a letter of the word. esa palabra vieja se convierte simplemente en la letra de la palabra. Oh, well, how Bueno, many can start seeing? Because we have ¿cuántos pueden comenzar a ver? to look at the process. Tenemos que ver todo el proceso. It's the same thing in each one of the watches. Es de la misma manera sucede con cada una de estas vigilias. If we're not careful, we just settle down. Si no tenemos cuidado y nos volvemos confortables, Well, I'm safe. I've got the revelation for the hour. bueno, yo soy salvo, tengo la revelación de esta hora I'm on my way to glory. Praise y yo estoy de camino a la gloria. the Lord. Gloria a Dios. If you're not watching, Pero si usted no está vigilando, there might be a promise left to you. And what did he say to that Ephesian church? hay una promesa para usted. ¿Y qué es lo que él le dijo a esos individuos de esa iglesia de Éfeso? He told them, Él les dijo that he would take away, I'll spew you out of my mouth. Él les dijo, les está diciendo, te vomitaré de mi boca. Now, that's not a good thing. Eso no es algo bueno. In other words, he's going to reject them. En otras palabras, él los iba a rechazar. There are those that has been lukewarm, Hay unos que han sido tibios, settle into a churchianity toward a spirit. se han vencido a cierto espíritu de la iglesia que los hace ser complacientes, Just the same as the denominations have. así como las denominaciones han hecho. But now, he says, I'm going to spew you out of my mouth. Pero aquí él les dice, entonces si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Who's he spewing out of his mouth? ¿Y quiénes son aquellos a quien él va a vomitar de su boca? Well, it depends on what part of the message, because remember, this Bueno, depende de qué parte del mensaje, porque recuerden, is the Lycian church age. esta es la edad de la Odisea. Was he talking to those in Azusa Street? ¿Está hablando de aquellos del tiempo de la calle de Azusa? Of Matthew chapter 25? ¿Está hablando de Mateo 25? Those that settled in and went Aquellos que se volvieron complacientes to sleep? y comenzaron a dormir, se durmieron otra vez. They got lukewarm. That's why they went to sleep. Ellos se volvieron tibios, por eso se volvieron a dormir. You ever see somebody that they've ate so much, they ate food for a while and then ¿Usted ha visto a alguien que ha comido bastante comida? they get a little tired and they think, I'll Ellos se vuelven un poco cansados sit down on my favorite rocking chair y and, luego dicen, bueno, voy a tomar un descanso aquí en mi sillón favorito. I'll just, and as that food gets to work, they sort of, Y poco a poco, conforme esa comida comienza a trabajar en el cuerpo, kind of fall asleep. eso causa que ellos se duerman. They're not conscious of what they should have been. Ellos no se vuelven conscientes de lo que ellos debieron de haber estado vigilando. I'm speaking relatively concerning the Word of God. Ahora yo estoy hablando esto relativamente a la palabra de Dios. But now, he says in Psalms 69 and 22, he said, Ahora él dice aquí en Salmos capítulo 69, versículo 22, dice ahí,
let their table. What's their table? It's the Dice su mesa. Ahora, ¿cuál es esa mesa? Es la revelación. revelation of preaching. En español dice, sea su convite. En inglés dice, sea su mesa. Be a snare to them. Dice, sea su convite delante de ellos por lazo. They're caught in what they're preaching. Ellos están atrapados en lo que están predicando. They're caught in they're just preaching the letter of the word. Ellos están atrapados en predicar simplemente la letra de la palabra. And I know there's times I go looking on that YouTube. Ahora yo sé que en este tiempo ha habido cosas allí en YouTube. You'll have, no, I don't listen to all those sermons. There's a whole lot of. Ahora usted puede encontrar ahí, y no, yo no me pongo a escuchar todos esos sermones, hay tantos ahí. Don't go there. Por favor, no vayan allá ustedes. But just to see where they're at. Pero yo a veces lo hago simplemente para ver en qué punto se encuentran ellos. They can be exuberant. Y eso puede ser bastante exuberante o cansado. They can have a zeal. Algunos de ellos hasta parece que tienen un celo por la palabra. But as far as God's concerned, pero en lo que a Dios concierne, they're asleep. They don't know what time they're living in. ellos están dormidos, no saben en qué tiempo están viviendo. And because we're in this third watch, there ain't going to be any more Y porque estamos ya en esta tercera vigilia, ya no va a haber más after this watch. después de esta. Then it's going to be the breaking of the seal. Entonces ahí va a ser cuando ese sello sea roto. And that's not too far down the road. Y eso ya no está muy lejos de suceder. Now, as Jesus said one day in John chapter 12, verse 36, Ahora, así como Jesús dijo un día, allí en Juan capítulo 12, versículo 36. Jesus said, "Where I am, there shall my servants be." Jesús dijo, donde yo estoy, ahí también estarán mis discípulos o mis siervos. He's not talking about a level of revelations you have reached. Él no se estaba refiriendo a un nivel de revelación que usted había alcanzado. He's not talking about where you're going to find Jesus. Él no se refería a dónde vamos a encontrar a Jesús. Because if Jesus has been leading this church, although he's the high priest, Porque si Jesús ha estado guiando a esta iglesia, aunque Él es el sumo sacerdote, he's the head, Él es la cabeza, he's the one we have to pattern ourselves after. Él es el cual nosotros tenemos que moldearnos a su imagen. It's whom that we look at, because when you see Jesus, you Él es aquel al cual nosotros volteamos a ver. see your God too. Porque si usted ha visto a Jesús, usted ha visto a Dios. God was in Christ, the God that's invisible was in him, Ese Dios invisible se encontraba en Él, working in and through trabajando en Él y a través de Él, Jesus Christ, so that we could see something a través de Jesucristo, para que nosotros pudiéramos ver algo and appreciate y pudiéramos apreciar God's word. la palabra de Dios. Because we can just see empty space. Porque de otra manera solo veríamos un espacio vacío. And so therefore, no, we don't see Jesus today. Y sí, el día de hoy no vemos a Jesús. But as Jesus was on earth, when he walked, he says, Pero cuando Jesús caminó sobre la tierra y Él dijo, "The words that I speak, they're not mine, las palabras que yo hablo no son mías, but my heavenly Father's." sino son de mi Padre. Well, after 33 AD, as he went up on glory, Bueno, después del año 33 de Cristo, cuando Él subió a la gloria,
he's not going to speak in that manner like he did in 33 AD. Él no va a hablar palabras de la misma, o él no va a hablar la misma cosa como él la dijo en el año 33. But he would now he would still be speaking from a heavenly realm. Pero él estaría hablando desde una esfera espiritual, In further desde una dimensión espiritual, revelation, y estaría hablando en nueva revelación, and his revelation would be sent to a messenger or messengers down on the earth, y su revelación sería traída aquí a la tierra a través de un mensajero o mensajeros, and they would be preaching y ellos predicarían on his behalf, a nombre de él, not just on behalf of the Lord Jesus Christ, no solamente en nombre del Señor Jesucristo, but on the behalf of God Almighty, whose plan pero en nombre de Dios Todopoderoso, who has knowledge of all things to begin with. el cual tiene un plan y tiene conocimiento de todo. So he says, where I am, there my servant be. Y él dijo, donde yo estoy, ahí estarán mis siervos. Now, bringing up to our day, I don't want to go through the whole Ahora, si traemos eso a nuestro día, grace age every time, y yo no quiero hablar de toda la edad de gracia cada vez que hablemos de esto. yes. Which one? Un hermano le hace hace un comentario, dice algo, pero no puedo escuchar qué fue lo que dijo. Yes? Y el hermano está diciendo, sí, ¿cuál de todos? It's here. Dice, aquí está. Okay, I'll have to. Okay. Yeah. Dice, bueno, creo que voy a tener que... Not that one. dice, no, esta ilustración no. Okay. It's not John 12:36. Dice, ¿no es Juan 12:36? Uh-huh. Yeah. So Jesus said, where I am, there my servant shall be. Donde dice ahí, Jesús dijo, donde estoy yo, ahí estará mi siervo. Now when he said that, Ahora, cuando él dijo eso, he was looking down through the ages of time, él estaba mirando a través de las edades del tiempo. because Jesus, as he went on, Porque Jesús, cuando él continuó, where did Paul get his revelation from? bueno, ¿de dónde fue que Pablo recibió su revelación? Where did Irenaeus? Now, O Uranio. yes, granted, from after the Ephesian church age, truth went downhill. Y sí, sabemos que después de esa edad de Éfeso, de ahí la verdad comenzó a descender. But where did Luther get it? Pero entonces, ¿de dónde la recibió Lutero? So Jesus, he knew that the Lord knew that the church would go downhill as far as losing truth. Entonces Jesús sabía que esa verdad iba a ser menor cada vez más. But when it came to the time of Luther, Pero cuando llegó el tiempo de Lutero, now the anointed word comes to Luther. aquí la palabra ungida le vino a Lutero Luther, the just shall live by faith. y se le dijo, Lutero, el justo vivirá por la fe. And it was so invigorating to the people that heard Luther. Y eso fue tan invigorante, o le dio tanto vigor a las personas que la escucharon en el tiempo de Lutero, They were willing to put their lives on the line que because ellos estaban dispuestos a entregar sus vidas, the Catholic Church tried to kill Luther and porque la Iglesia Católica trató de matar a Lutero followers, y a todos sus seguidores. trying to put away with them. Estaban tratando de hacer que eso se desapareciera. Not so today. They just signed in a few years back. Pero no sucede tanto así el día de hoy. Ellos han firmado algo un par de años atrás.
now we're accepting we're all together again. What Luther said was right. Ellos dijeron, ahora estamos aceptando a todos, aún lo que Lutero dijo está bien, es correcto. Catholic Church. Eso ha dicho la Iglesia Católica. Jezebel is changing her face, Jezabel está cambiando su cara, accepting any kind of revelation aceptando cualquier tipo de revelación, or any kind of religions. They'll even go among the Muslims, the o cualquier tipo de religión, aún a los musulmanes, Hindus and so forth, los hindúes. trying to bring everybody in on a big umbrella. Ellos están tratando de traer a todos bajo un gran paraguas, una gran But sombrilla. that's just leading for the week of Daniel. Bueno, eso simplemente nos está preparando para la semana de Daniel. But that's not the message this morning. Pero ese no es el mensaje de esta mañana. So now, as time went on, Entonces, conforme el tiempo avanzó, now the Spirit of God, ahora el Espíritu de Jesus Dios being the head of the church, y Jesús, siendo la cabeza de la iglesia, anoints a man called Wesley. él ungió a un hombre llamado Wesley. And Wesley was starting, Y Wesley comenzó, he said, you must live a sanctified life. It was él comenzó a decir, ustedes deben de vivir una vida santificada, in the Word of God. porque esto se encuentra en la palabra de Dios. So the anointing was on that Word at that hour. Entonces la unción se encontraba sobre la palabra de aquel tiempo. It was so impressed on Wesley, Y esto fue tan impregnado sobre Wesley, like I didn't know all the histories of Wesley, y yo no sabía toda la historia de Wesley. but he traveled 250,000 miles in the days there was no airplanes. Pero él viajó 250,000 millas durante el tiempo cuando no existían los aviones. So there had to be anointing to move a man to Entonces tuvo que ser una unción que movió a este hombre go 250,000 miles para viajar 250,000 millas across the world alrededor del mundo, preaching the Word of God. predicando la palabra de Dios. Then God moves now into this Laodicean church age. Entonces ahora Dios se movió sobre esta edad de la iglesia de la Odisea. In 1963, En 1963, God started moving under a prophet. Dios comenzó a moverse a través de un profeta. Because remember, it's the revelation of Jesus Christ which God gave him, Recuerden, la Biblia dice que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio a él and he imparts it to the church. y él la comparte con la iglesia. He imparts it to the church Él la imparte a la iglesia when the time and the season is there for it, cuando el tiempo y la temporada es la correcta para eso. because things are on ground that it becomes meaningful. And Porque hay ciertas cosas sobre la tierra that's why those seals were preached in the days that y eso trae un significado. Por eso esa es la razón por la cual esos sellos fueron predicados. he had a prophet on the scene, but Por eso él, en ese momento él tenía un profeta en la escena the name of Brother Branham. con el nombre de William Marion Branham. But where is Jesus today? Pero entonces, ¿dónde está Jesús el día de hoy? He says he wants his servant to be where he is. Y aquí la Biblia dice que él quiere que su siervo esté donde él está. Jesus didn't remain just in the seals and the seven church ages. Jesús no solamente se quedó con los sellos y las 7 edades de la iglesia. He's moved on now through the apostle. Él se ha movido, ha avanzado ahora hacia un apóstol. And the mighty things that was opened up in that period of time. Y las cosas tan tremendas que fueron abiertas, mostradas durante ese periodo de tiempo. Like the seventh ends and concerning the different things that the Lord used Brother Jackson to open up in this hour. Todas esas cosas concernientes a lo que el hermano Jackson predicó, cómo Dios lo usó para abrir eso durante esta hora. Especially in the book of Revelation, the 70th week of Daniel. Especialmente en el libro de Apocalipsis, la 70 semana de Daniel. And all those things that he brought in there, the vials Y todas esas cosas que él trajo, esas copas de la ira. and the trumpets and how they were placed in Y las trompetas y cómo ellas aplicaban, en qué tiempo. there, so forth.
todo eso, and about the miracle war and the acerca de la guerra milagrosa Ezekiel war. y la guerra de Ezequiel. Wonderful things. Fueron cosas hermosas. The anointing was on it. La unción se encontraba ahí. And I remember in the days, now I didn't get an opportunity to go to the convention. Ahora yo recuerdo en aquellos días y yo no tuve la oportunidad de ir a una convención, Like some people were fortunate to, because if you live close, it was easy to go. porque así como muchas personas tuvieron la suerte de hacerlo, si usted vivía cerca, pues podía hacerlo. But the type of work I was doing, I couldn't get off when I wanted. And what Y por el tipo de trabajo que yo tenía, yo no podía simplemente ir cuando yo quisiera. not, and so forth. So depending on the, but I did go maybe 4 or 5 times Pero sí yo pude asistir unas 4 o 5 veces before his death. antes de que él falleciera, antes de su muerte. And I remember going there, Y yo recuerdo una vez que fui para allá, just like in the days of Brother Branham, así como en los días del hermano Branham, during convention time. durante ese tiempo de las convenciones. If you didn't get early enough, Si usted no llegaba ahí lo bastantemente temprano, you're going to probably have to stand up in the back. usted probablemente tenía que ir a la parte de atrás, estar ahí parado, Or even maybe be outdoors. o quizás quedarse afuera, Or go in the overflow hall o ir a ese pasillo donde ponían a las personas cuando ya no había más to espacio, listen. para que escucharan ahí. People were hungry. What was hungry? Había personas que tenían hambre. ¿Y cuál era esa hambre? The anointing was on the word. Bueno, era la hambre por esa unción que se encontraba sobre esa palabra. God had anointed for that period of time that portion of his word. Dios había ungido esa porción de su palabra durante ese periodo de tiempo. And how beautiful it was there to sit. Y qué tan hermoso era el estar sentado ahí. And I suppose maybe some of you were there. What's he going to say this time? Y quizás algunos de ustedes que se encontraban ahí pensaban, bueno, ¿qué irá a decir el día de hoy? It wasn't Brother Jackson. It was God was giving to him. Y no era el hermano Jackson, era Dios lo que él le quería dar a él, That was al hermano. feeding the people Y eso era lo que estaba alimentando a las personas. meat in due season. Esa era carne a su debido tiempo. And that made a people being awoke and watching. Y eso causó que las personas estuvieran despiertas y vigilando. But just like every move of God, even from the days of Pero como cualquier otro movimiento de Dios, aún desde los días Moses, de Moisés, when God moves somebody off the scene, he moves somewhere else. cuando Dios quita a alguien de la escena y él se mueve hacia otro lugar, They tend to just stay within the realm. ellos tienen una tendencia a quedarse allí, nomás en esa área. That spirit of Satan likes to corral things. Ese espíritu de Satanás le gusta dejar las cosas en un corral, meterlas en un corral, Within the movement. con cada movimiento. And within those movements, you're going to have different preachers preaching different things. Y con esos movimientos usted va a tener diferentes predicadores predicando diferentes cosas, Preaching error. predicando error. We're living in the third day. Ya estamos viviendo en el tercer día. Nonsense. Todo eso es cosas sin sentido. Children born in the eternal age. Niños, bebés que van a nacer en la edad de la eternidad. Ridiculous. Eso es algo ridículo. The New Jerusalem coming at the beginning of the millennium. La nueva Jerusalén que viene al comienzo del milenio. Ridiculous. Algo ridículo. That contravenes what an apostle spoke. Y eso contradice lo que habló un apóstol. Was he wrong? ¿Él acaso estaba equivocado? Well, they use the excuse, well, God didn't give him everything. Quizás alguien diga, bueno, hermano, Dios no le dio todo a él. Now we know a little bit more and we can correct things. Y ahora sabemos un poco más y podemos corregirlas. My foot. En mi pie puede usted corregir. I'd have to say, Yo tengo que decir esto. just like the Branham movement have gone to sleep, Así como el movimiento Branham se ha echado a dormir, so has the Jackson movement gone to sleep. If lo mismo ha sucedido con el movimiento you're Jackson. not searching and if you don't know you're living in this third
porque ustedes no están vigilando y escudriñando. Y si ustedes no saben que estamos viviendo en Watch, esta vigilia, not third day now. no en el tercer día, Third watch. pero tercera vigilia, Then, little by little, entonces poco a poco, all you can preach is the letter of the word. lo único que ustedes pueden predicar es la letra de la palabra. Just like the Branham, just like the denominational world. Así como los del movimiento Branham, así como los del mundo denominacional. Well, say, well, no, God gives us things. Y quizás alguien diga, no, 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 a nosotros Dios nos da cosas. How many times can you talk about the life of Moses, ¿Cuántas veces usted puede seguir hablando de la vida de Moisés? the life of Abraham, O la vida de Abraham, the life of Noah, la vida de Noé, Elijah? o de Elías. Wonderful as they are, and it's good to hear it. Tan hermoso como esas historias son, y sí es bueno escuchar acerca de ellas. Praise the Lord. Gloria a Dios. I like to hear it to refresh, and A mí me gustaría escuchar eso, refrescarme. that's fine. Eso está bien. But that's not fresh meat. Pero esa no es carne fresca. That's not where the anointing is at. Allí no es donde se encuentra la unción. That's not where Jesus is at. Allí no es donde se encuentra Jesús. Jesus is now in this third watch. Jesús ahora se encuentra en esta tercera vigilia. He's over here, and we're almost ready Él se encuentra aquí y está ya casi listo for that seventh seal time factor. para ese tiempo del séptimo sello. And in every watches, Y así como en cada una de esas vigilias, God has certain amount of fresh meat for each. Dios tiene cierta cantidad de carne fresca para cada una de ellas. And how God's going to test ¿Y cómo es que Dios va a probar who's really following the truth or not a aquellos que realmente están siguiendo la verdad y a aquellos que no? when he moves from one servant to another? Cuando Él se mueve de un siervo hacia otro. That exposes those that are just intellectual believers. Eso expone a todos aquellos que simplemente eran creyentes intelectuales. Because they haven't been watching. Porque ellos no habían estado vigilando. They've just been into a place of fellowship where Ellos simplemente han entrado en un lugar de una relación de compañerismo, it sounded good to the human mind. donde eso parece bien a la mente humana, But the revelation goes beyond the human mind. pero la revelación siempre va más allá de la mente humana. It's what goes in your spirit. It's Eso es lo que entra en su espíritu, somehow there's something happens inside y hay algo que sucede ahí adentro that is true as could be. que le confirma a usted y le dice, eso es la verdad más verdadera que puede haber. I know it's going to compare what's happening in this church age. Ahora, yo les dije que iba a comparar lo que ha estado sucediendo en esta edad de la iglesia. As Jesus would be moving along through the grace age, Conforme Jesús avanzaba a través de esas edades de la iglesia, there is a particular, yes, the Word of God's all been recorded in 96 AD, but there's sí, toda la palabra de Dios fue escrita en el año 96 después de Cristo. a certain portion of the Word where God anoints Pero hay ciertas escrituras de la palabra que Dios viene y unge. that Word for that season wherever a person might have been living. Y Él viene y unge esa palabra para esa temporada, sin importar en qué tiempo ha estado viviendo la persona. If you were living under the Pergamos age or Si usted hubiese estado viviendo durante la edad de Pérgamo Sardis age, o de Sardis, or even in this Laodicean church age, o aún en esta edad de la Odisea, and even in the three watches, aún en estas tres vigilias, there's a certain portion of His Word hay ciertas porciones de la palabra that is anointed to be addressed, and que han sido ungidas, que Dios viene y las muestra. you can't manufacture it, you can't Y create usted no puede manufacturar eso, it. It's God that brings it down, and He usted no puede crearlo por sí mismo, es Dios quien viene y lo trae. He's the one that puts it on fire. Él es el que hace que esa palabra arda en fuego. Like the children of Israel.
así como los hijos de Israel. They came out of Egypt. Ellos salieron de Egipto. And they went into the promised land. Ellos fueron rumbo a esa tierra prometida. And as they're into the promised land, Y cuando ellos ya llegaron ahí a esa tierra, they were willing to follow the words of Moses that God gave Moses. ellos estaban dispuestos a obedecer las palabras de Moisés, lo que Dios le había dado a Moisés. That was going to take them out of Egypt and to the promised land. Él dijo que los sacaría de Egipto y los llevaría a esa tierra prometida. And they were about 2 million strong that they came out of Egypt about that time. Y dice que había 2 millones de ellos que eran fuertes, que salieron de ahí de la tierra de Egipto. Now nobody was there with a census. Well, there's 2 million and one. No, Y claro, no hubo nadie ahí que se pusiera a contar y dijera, bueno, hay 2 millones y uno de ellos no. about 2 million. Pero la Biblia dice que eran como 2 millones. But no sooner they've seen the great miracle works of God. Y no pasó mucho tiempo desde que salieron cuando ellos comenzaron a ver esas obras maravillosas de Dios. Just like Pentecost, they seen the great miracle word of God when the anointing, speaking in tongues and prophesying. Así como los pentecostales, ellos vieron esas grandes obras de Dios cuando comenzaron a hablar en lenguas y vieron todos esos milagros y todo eso. And so forth. And then when it comes to the 50s, Y luego cuando llegamos a los años 50, the great miracles during the 50s. todos esos grandes milagros durante los años 50. And then word was, come out of her, my people. Y la palabra fue, salid de ella, pueblo mío. Well, that's been written a long time ago, Bueno, esa palabra había sido escrita hacía mucho tiempo, but now it became forefront and center because the anointing was on it. pero se había vuelto el enfoque ahora porque la unción estaba sobre esa palabra en particular. It would cause the people to come out. Y eso iba a causar que las personas salieran. So God moves on. Entonces Dios se movió, avanzó, So as they came out of Egypt, ya que ellos habían salido de Egipto. no sooner that they come into they cross the Red Sea, Y no pasó mucho tiempo antes de que ellos tuvieron que cruzar ese mar rojo. that they start to complain. Y luego después de que cruzaron, comenzaron a quejarse. People start thinking ahead. Las personas siempre quieren pensar más allá. Well, what are we going to eat? Bueno, ¿qué vamos a comer? God told Moses to tell the people, trust God, he was going to lead them to the Dios le había dicho a Moisés que le dijera al pueblo que confiaran que Dios los iba a sacar y los iba a guiar promised land. He was hacia esa tierra prometida. going to do it. Él era quien lo iba a hacer. They no sooner get in there. Well, Pero tan pronto como comenzaron a caminar y entraron en cierta situación, they got murmuring, they got ¿qué comenzaron a hacer? Comenzaron a murmurar, complaining. comenzaron a quejarse. And God says, those that complain, Y Dios les dijo, aquellos que se estén quejando, that are 20 years and older, que tienen 20 años, que son de 20 años para arriba, you're not going to that promised land. ustedes no van a entrar a esa tierra prometida. Only the young generation will be going in. Solamente esa generación joven va a entrar. So as they travel, Entonces, mientras ellos estaban ahí viajando and they come to Mount Sinai, hacia esa tierra prometida y llegaron a ese monte Sinaí, and now as they were as is no sooner as they come to Mount Sinai, God meets them again. ¿y qué pasó cuando llegaron a ese monte Sinaí? Ahí Dios se encontró con ellos una vez más. He asked Moses to come up to the mountain. Él le dijo a Moisés que subiera a la montaña. He says, if they will believe my word, Él le dijo, si ellos creen mi palabra, he would make that people great. él le dijo que él haría que ese pueblo fuera grande, Now, I'm grandioso. just expressing my own words. Ahora, yo solamente estoy aquí diciéndolo con mis propias palabras.
And he says, Moses, go tell that to the people. Y él le dijo, Moisés, ve y dile esto al pueblo. He goes down, tells to the people, Y él bajó y fue a decirle al pueblo. if you believe and walk with God, He's Les dijo, si ustedes creen y caminan con Dios, going to make you a peculiar people. Él va a hacer que ustedes sean un pueblo muy peculiar. God will be for you. Y Dios estará con ustedes. And they answered, yes, we will. Y ellos respondieron y dijeron, sí, lo haremos. Just like some people come into a message. Oh, yes, we believe it. Así como muchas personas que vienen al mensaje y dicen, oh sí, lo creemos. So what God does, He waits Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? a while, Él espera bastante tiempo, Él espera cierto tiempo to see what they're going to do. para ver qué iban a hacer ellos. And He's seen their intent. Y Él vio sus intenciones. Then in one of the times God called Moses back up to the mountain, Y en una de esas ocasiones, cuando Dios había llamado a Moisés que subiera a la montaña, I don't know if I put that one up here. Yeah. no sé si puse eso algo, si lo puse aquí. Moses was a long time. Moisés se fue por mucho tiempo. Korah, Dathan, Cora y Datán started to go to work. comenzaron a trabajar, Just like the make-believer preachers así como esos predicadores manufacturados, in the different moves. en esos diferentes movimientos. Well, we got to organize this. We got to make a golden calf. Bueno, vamos a empezar a organizarnos, tenemos que hacer algo, hagamos un becerro de oro. We have to do something. Tenemos que hacer algo, We have come this far. ya hemos venido tan lejos. And then word reaches. God knows, sees what they're doing. Y Dios sabía lo que ellos estaban haciendo. And the mountain was trembling Y la montaña comenzó a temblar this time. esta vez. Flashing and lightning. Dice que truenos y relámpagos. And what does that type? Because it's Hubo ahí. ¿Y qué tipo es eso? flashing and lightning. ¿Qué ejemplifica eso? Truenos y relámpagos. When God is expressing flashing and lightning, Cuando Dios está expresando destellos y relámpagos, it's judgment. eso es juicio. So God told Moses, go down and tell Entonces Dios le dijo a Moisés, ve, desciende allá y diles, the people they're dile al pueblo corrupting themselves. que se están corrompiendo a sí mismos. And we know there was a showdown between, as Moses has come down, Y allí hubo un enfrentamiento cuando Moisés descendió between Korah and Moses. entre Cora y Moisés. And so God inspired Moses, Entonces Dios inspiró a Moisés tell Moses, well, let your people stand. y Moisés le dijo, bueno, que tu pueblo, All those that with Korah, Dathan, and Abiram, que todos aquellos que estén con Corá, Datán y Abrim, o no sé si lo pronuncio correcto, forget his last name, something like that. se me olvida su nombre. And so it came to a showdown, and God says, Entonces esto llegó a un enfrentamiento. who's on the Lord's side? Y Moisés les dijo, ¿quiénes están del lado del Señor? And God caused a great gulf to be split, Y ahí fue cuando Dios causó que se abriese la tierra. and God consumed all those false. Y Dios vino y consumió a todos esos falsos, Prophets that was there. todos esos falsos profetas que estaban ahí. He destroyed them. Él los destruyó. Now God doesn't come down and have a great big gulf today so false preachers can fall in. Ahora, el día de hoy Dios no viene y hace que la tierra se abra para consumir a todos esos falsos predicadores que hay en este día. But they're destroyed by their revelation, because the end Pero ellos están siendo destruidos por su propia revelación. result is the lake of fire is waiting for them. Porque la Biblia dice que el resultado que les espera a ellos es ese lago de fuego.
So as they going now, the main part that I wanted to look at was, Ahora, la cosa principal a la que quería que viéramos hoy, as God shows Moses ahora que Dios le había mostrado a Moisés, in the wilderness allá en el desierto, to make a pattern Él le dijo que hiciera un patrón of what he sees in heaven. de las cosas que él había visto en el cielo. How the temple, but I want to get in how all the things that were taking place, how he described the temple. Lo referente al templo. Ahora, yo no quiero entrar en detalles de cada una de las cosas que él vio allí en el templo. But that pillar of fire Pero ese pilar de fuego was leading them los estaba guiando up to Mount Sinai. hacia el monte Sinaí. And finally, when they are moving on, and they do have now Y finalmente, cuando ellos avanzaron that tabernacle y in the wilderness, ellos habían construido este tabernáculo en el desierto, they did not move as a type till the pillar of fire moved. ellos no se movían hacia ningún lado como un tipo, sino solamente hasta que esa columna de fuego se movía. What does that all entail? ¿Y qué significa todo eso? Well, let's say as they were traveling along, as they going now towards the promised land, because they Digamos que ellos estaban viajando ahí rumbo hacia esa tierra prometida, wandered in the desert for some 40 years. porque la Biblia dice que ellos estuvieron allí en el desierto caminando por 40 años. As they moved along, they couldn't move anywhere Y conforme ellos avanzaban, ellos no podían avanzar hacia cualquier lado que ellos quisieran till that pillar of fire hasta que esa columna de fuego would move, and then they would know how to take the tent, everything down, se comenzaba a mover, y entonces esa era la señal para que ellos comenzaran a quitar las tiendas, a desarmarlas and then the Ark of the Covenant. y pudieran comenzar a transportar esa arca del pacto, And they would move where the light was leading them to. y ellos empezaban a moverse hacia donde esa luz los guiaba. And while they had the light, Y mientras ellos tenían la luz, fresh manna was there for them. allí ellos recibían maná fresco. Let's say they were over here where number 10 is. Digamos que ellos se encontraban acá donde está el número 10. Pick any spot in the wilderness. Usted puede escoger cualquier lugar en el desierto. As that light would move forward, Conforme esa luz avanzaba, it was a sign to Israel to move. eso era una señal para que Israel comenzara a moverse. It's like that pillar of fire. Today we don't have that pillar of fire in that respect. Es como la columna de fuego el día de hoy. Y sí, no tenemos esa columna en ese aspecto, de esa manera el día de hoy. But where the Spirit of God is, Pero donde se encuentra el Espíritu de Dios, when He moves, we have to move. cuando Él se mueva, nosotros tenemos que movernos. And that's where the fresh food is, the fresh manna is. Y ahí es donde se encuentra esa comida fresca, ese maná fresco. It's where the pillar of fire is at. Se encuentra donde está esa columna de fuego. But let's say somebody had stayed back. Pero digamos que alguien se había quedado atrás. Well, we're not going to move with that pillar of fire today. I'm kind of tired. Y quizás alguien decía, bueno, no nos vamos a mover esta vez con esa columna de fuego. Estamos un poco cansados. We've been moving here and there, and Nos hemos estado moviendo de aquí para allá. we might stay here for a while. Y quizás descansemos aquí por un rato. Well, in the wilderness, Bueno, en el desierto there was no manna no había ningún maná if they stayed behind. si ellos se quedaban atrás. They had to be where the Spirit of God was leading them. Ellos tenían que estar donde el Espíritu de Dios los estaba guiando. And the land where they was, they're going through a wilderness, and part of it Y esa tierra donde ellos se encontraban, ellos estaban atravesando un desierto. sometimes was a desert.
it got pretty dry. Y muchas veces ese desierto se encontraba muy seco It would get pretty dry. o se secaba demasiado. Now you can only use certain portions of this to type what's happening. Ahora usted solamente puede usar cierto ejemplo de esto para tipificar lo que está pasando hoy. When we're looking at going through this grace age. Si vemos o hablamos acerca de esta edad de gracia. No, we're not following a physical pillar of fire today. Y sí, el día de hoy no estamos siguiendo una columna de fuego física, But Jesus wants us to follow where he is. That's why he's saying, pero Jesús quiere que lo sigamos a Él. Por eso Él dijo, where I am, there shall also be my servant be. donde yo estoy, ahí también estará mi Praise the siervo. Lord. Gloria a And Dios. so we are now very near to Entonces ya estamos muy cercas this miraculous war. de esta guerra milagrosa. Ahora, el hermano había dado la escritura de Juan 12:36, pero eso se encuentra en Juan 12:26. How far or how close, and time is fleeing. Dice, ¿qué tan cercas o qué tan lejos estamos? Y sí, el tiempo ya se me está yendo. I just want to maybe bring in some other things, maybe I'll finish up next Sunday. Solo quiero sacar unas cosas más y quizás pueda terminar el siguiente domingo. But there's some things that I've been observing lately. Dice, pero hay unas cuantas cosas que he estado observando últimamente. Esa escritura que el hermano mencionó dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. In the United States, En los Estados Unidos, now I have to watch so we're not censored too. ahora yo también tengo que ser cauteloso para que no seamos censurados. If we say the wrong words, Si decimos la palabra incorrecta, that those that are in power that's corrupt, aquellos que se encuentran en el poder, que son corruptos, they try to silence everything. ellos están tratando de silenciar todo. Because of what happened in that last election. Por causa de lo que sucedió en estas últimas elecciones. Before the last election, Antes de esa última elección, yes, there was always certain shenanigans that took place in every elections. sí, siempre ha habido cosas y alborotos que suceden durante cada una de las elecciones, Prior to that, antes de que ellas sucedan. as every 4 years Eso pasa cada 4 años, for the presidency. cuando hay que elegir a alguien para la presidencia. But this time is different. Pero esta vez fue diferente. It caused a swell of the common people, we the people. Esto causó un levantamiento de personas que empezaron a decir, nosotros el pueblo. And we the people, when I started hearing some things, Y nosotros el pueblo, cuando empezamos a escuchar ciertas cosas, they're Christians in the sense not where we are, ellos son cristianos en cierto sentido. Ahora, no en el sentido de que nosotros somos, but at least they're being energized and being more vocal pero me refiero a que al menos esta vez ellos se levantaron y fueron energizados más que otras veces y levantaron sus voces más, trataron de ser escuchados más que otras veces. wanting to bring back America, Y ellos querían traer a the América freedom that they have. They're scared de regreso a esa libertad que ella tenía antes, they're going to be losing it. porque tenían un sentir de que eso se iba a perder. Well, what's this all taking place? Entonces, ¿por qué está sucediendo todo esto entonces? Well, as we're getting near that miracle war, Entonces, conforme más nos acercamos a esa guerra milagrosa and the Ezekiel war, y a la guerra de Ezequiel, it's just a prelude
Esto solamente es el preámbulo preparing America que nos muestra que esto está preparando a América. I believe this is going to go somewhere. Yo realmente creo que esto va a terminar en algo. Looking at the George Washington vision, Si recordamos esa visión de George Washington, to be a place prepared, not just a war. dice que habría un lugar preparado, no solamente con guerra. The war is one thing, La guerra es una cosa, but there's a groundswell in the people. pero hay algo que se está siendo despertado en las personas. We want back our freedom and we want to be free to worship God. Ellos están empezando a decir, queremos nuestra libertad y queremos esa libertad para adorar a Dios. And the other side is trying to clamp them down. Y el otro lado está tratando de poner su pie sobre eso, They don't like it. porque a ellos no les parece bien. So what we're seeing since 2020, Y lo que hemos estado viendo desde el año 2020, in the end of the year, al final de ese año, I could see that swelling. It's something that has to be built up over time. That's not yo puedo darme cuenta cómo es que esa inflamación que tiene que venir en las personas es algo que tiene que empezar poco a poco y hasta que llegue a un clímax. going to be changed overnight. Esto no es algo que va a suceder de la noche a la mañana, But there are some things that are taking place in a couple of their states. pero hay ciertas cosas que han estado sucediendo en un par de estados. They're going to do a full audit. Ellos van a hacer una auditoría completa. I'm not going to say what the outcome is, but I'm pretty sure what's going to be taking place. Y yo no quiero decirles cuál va a ser el resultado final, pero casi estoy seguro de lo que va a suceder. And this is going to cause like a match on fire. It starts going to pick up speed. Y esto va a ser como un cerillo que prende cierto fuego y eso comienza a arder más y más hasta que alcanza cierta velocidad. It may go for a while, Quizás eso no prenda por cierto tiempo o prenda muy poco. but this George Washington vision Pero esta visión de George Washington, is not ready for it yet. aún las cosas no están listas para ella. Because America has still to be strong enough Porque América tiene que ser lo suficientemente fuerte so that Europe and the beast can be settled in her place. para que Europa y la bestia puedan estar asentadas en su lugar correcto. But when we see Europe, Pero cuando volteamos a ver a Europa and we're coming to the week of Daniel where they're going to sign an agreement, y cuando llegue ese tiempo de la semana de Daniel y vayan a firmar ese acuerdo, somewhere it could be a bit before or maybe just in a few days around there, y quizás sea un poco antes o unos cuantos días después o entre ese tiempo, I feel in my heart, I'm not saying it's the Lord, yo siento en mi corazón, y no les estoy diciendo que esto es de Dios, that's when the George Washington vision is going to accomplish. allí es cuando la visión de George Washington va a ser cumplida. And in order for that to be taking place, Y para que eso pueda suceder, there had to be some groundwork against tiene que haber ciertos preparativos, people in order to have another ciertas cosas que empiecen a suceder en las personas civil war. para que eso lleve a una guerra civil. Now maybe they don't like to hear that word on YouTube, I don't know. Quizás a YouTube no le guste escuchar esa palabra, no lo sé. But the George Washington vision, Pero esa visión de George I Washington, believe it's real. yo creo sinceramente que es verdad. There's a time and a place. Hay un tiempo y un lugar para eso. If that groundwork is being worked now, leading up to that point in time, Si ese preparativo está llevándose a cabo ahora para que eso suceda más adelante, so is God now leading de la misma manera yo creo que Dios así está guiando in the time frame we live. durante este tiempo en el que vivimos. We're in this third watch. The Ya estamos en esta tercera vigilia. people that are seeing
the truth in this hour. Ahí hay personas que están viendo la verdad en este tiempo. It's leading up to that miracle war Y eso nos está llevando, preparando para el tiempo de la guerra milagrosa and up to that seventh seal time factor being broken. y para ese factor de tiempo cuando ese séptimo sello sea roto. Many of the followers of Brother Jackson Muchos de los seguidores del hermano Jackson don't see when that seventh seal is broke no pueden ver cuando ese séptimo sello sea roto. that he that sits on the throne Y dice que aquel que se sienta en el trono is not a high priest. ya no más es un sumo sacerdote. He's a judge. Él es un juez. He's going to be judging the quick and the dead. Dice que él va a juzgar a los vivos y a los muertos. He's going to judge the dead in glory. Él va a juzgar a los vivos, a los muertos en gloria. The angel's going to judge the quick down here on earth. Y ese ángel va a juzgar a los vivos acá en la tierra. But it says one sat on the throne. Pero dice que uno estaba sentado en el trono. John, when he sees it, Y cuando Juan lo vio, he sees one sitting on the throne. dice que él vio a uno sentado en el trono. The high priest does not sit. Un sumo sacerdote no se sienta. It's to show his office work. He stands. Esa imagen nos muestra qué tipo de trabajo le ha sido encargado. Un sumo sacerdote siempre está parado. Because when the high priest went in to the tabernacle in the days of Moses, Porque cuando esos sumos sacerdotes entraban al tabernáculo en los días de Moisés, he stood. He didn't say, ellos estaban parados. "Now, Lord, wait a minute. I forgot to bring my seat." Ellos no decían, oh Señor, espera un minuto, se me olvidó traer mi pequeña silla. No, he stands. No, ellos estaban parados. But God sits. Pero Dios se sienta. And what it means to sit, ¿Y qué significa el sentarse? it's God through Christ sitting in judgment. Es Dios a través de Cristo sentándose para juicio. And when you read that first book, that Revelation chapter 3, Y cuando usted lee allí ese primer verso de Apocalipsis it 3, says there was lightning, flashing, and so forth. dice que había relámpagos, destellos y truenos y todo eso. Well, if lightning and flashing and so forth, Y si hay destellos y relámpagos y todo eso, that's how God displayed judgment así de esa misma manera fue como Dios mostró el juicio in the days of Moses. cuando lo trajo en los días de Moisés. That's why in chapter 3 there's flashing, lightning, and thunderings. Por eso es que en este capítulo 3 esos truenos, relámpagos y destellos Because there's no more blood on the mercy seat. aparecen de esa manera porque ya no más se encuentra la sangre sobre ese asiento de misericordia. And this is just a simple revelation Y esta simplemente es una revelación simple that God has brought in this hour. There's que Dios ha traído en esta a hora. whole lot of other things that God has opened up in this time frame Y también hay muchas otras cosas de las cuales Dios ha hablado en este tiempo. that you don't see, and there may be because of a certain thing that might have been said, you got offended. Y quizás ustedes no las pueden ver porque ciertas cosas han sido dichas que los han ofendido a ustedes. Or you feel that something else you're going in an opposite direction. O quizá pueda ser por alguna otra razón, quizá porque usted quiera ir en la dirección opuesta a esto. I have to say, wake up. Yo tengo que decirles, despierten. You have not been watching, Ustedes no han estado vigilando because the anointing on the Word of God porque la unción de la palabra de is Dios preparing all the things that is going to be required está ya preparando, está dando todas aquellas cosas que van a ser necesarias for the time that seventh seal para el tiempo cuando ese séptimo sello is to be taking place. comience a llevarse a cabo. And another thing, now that's a warning for in that sense. Ahora, esta es una advertencia en ese sentido, But to us too also. pero también lo es para nosotros. When God starts moving in that miraculous war, Cuando Dios comience a moverse en esa guerra milagrosa, I believe in my heart that's the time yo creo en mi corazón que ese es el tiempo, el momento, that the 9 spiritual gifts should be working cuando esos 9 dones espirituales van a estar trabajando
in the body of Christ. en el cuerpo de Cristo. Are we falling asleep on it? ¿Acaso nos hemos comenzado a cabecear y hemos comenzado a dormir en cuanto a todo esto? Now don't try to manufacture before time. Ahora, usted no trate de manufacturar todo esto antes de que sea el tiempo correcto. But if God, whoever God calls Pero quien quiera que Dios llame to use those 9 spiritual gifts, para que use esos 9 dones espirituales, they're going to be operating before this bride leaves here. ellos van a estar operando antes de que esta novia se vaya de esta tierra. Oh, I just can't wait for that day. Praise the Lord. Oh, bueno, hermano, yo no puedo esperar hasta que ese día llegue, gloria a Dios. I might just have to preach a 10-minute sermon and Quizás yo solamente tenga que predicar un sermón de 10 let the minutos gifts operate. Praise y deba dejar que los dones comiencen a operar. the Lord. Gloria a Dios. Wouldn't that be wonderful? ¿Que no sería algo hermoso? What? ¿Qué? Okay, don't fall asleep on me. Ah, muy bien, no se duerman ahora. So if you're not walking in fresh revelation, Entonces, si usted no está caminando en una revelación fresca, the end result, you are sleeping and you're only preaching the el resultado final es que usted está durmiendo y usted solamente estará predicando letter of the word. la letra de la palabra. I don't care how much revelated you are No me importa qué tan revelado usted sea or how much you can express things. o qué tanto usted pueda expresar las cosas. If you're not moving in the hour that God's moving, Si usted no se está moviendo en la hora en la que Dios se está moviendo, forget it. olvídese de eso. Well, I didn't mean to be so. Bueno, no fue mi intención. There are times that you're being tested. A veces hay momentos en los que usted está siendo probado. I got up this morning. Usually I like to put the finishing touch on what Yo me levanté esta mañana y muchas veces yo me levanto y me gusta darle el toque final the Lord has brought during the week. And a lo que el Señor me ha dado durante la semana. so I go to print it. Y yo voy y lo imprimo Printer wouldn't work. y la impresora no funcionaba. Oh, the ink cartridge. I changed it. Dije, bueno, el cartucho quizás esté gastado. Fui y lo cambié. Still wouldn't work. Y aún así no Well, funcionaba. I says, okay, enough Entonces dije, ok, of that one. creo que ya tuve suficiente con esto. I had another one. Y tenía otra impresora ya. So I sent it to it. Y la mandé a la otra. Bingo. It wouldn't work. Y dije, oh, ahora sí. Y no funcionó. So then I put in it was a cartridge. So I put in another cartridge Entonces yo dije, oh, es el cartucho también. Y le puse otro cartucho nuevo. in it. And it still didn't want to. It want to. Y aún así no funcionaba. Well, you got to have an authorized ink that goes with this cartridge. Y para esa impresora usted tiene que tener cierta tinta autorizada que ellos dan. You can't use a generic one. No puede usar la marca genérica. Well, it took nearly most of the morning to get all things printed out before I could get something printed out. Y casi me tomó toda la mañana allí batallando con eso hasta que finalmente pude imprimir. I almost decided, well, never mind the pages. I'll just go with whatever the Lord leads. Y yo casi decía, bueno, ya no importan las páginas, yo voy a pararme allí y que el Señor me guíe como Él quiera. But there are days like that. God Pero ve, hay días como esos, tries you. What are you donde Dios viene y lo prueba a usted. going to do? ¿Qué va a hacer usted? Get upset, pound the table, ¿Se va a enojar y va a golpear la mesa? throw the printer out the door, ¿Va a agarrar la impresora y la va a arrojar por la ventana? kick the cat? ¿Le va a dar una patada al gato? Poor cats. Oh, pobre gato. We leave the dogs alone, don't we? Siempre mencionamos al gato y nunca mencionamos a los perros. Now, if you have cats, please. It Ahora, si usted tiene gatos, por favor, has nothing to do with that. esto no tiene nada que ver con eso, es solo una expresión. It's just our attitude. Simplemente quiero enfocarme en que así es nuestra actitud a veces. We're on the verge of things getting to change. Estamos al límite, estamos al límite, al punto máximo donde las cosas van a empezar a cambiar. My eye this week will be on Israel. Mis ojos van a estar esta semana sobre They're Israel, having their election porque ellos van a tener esas elecciones next Sunday.
El siguiente domingo las van a tener. And now they're 5 hours before us, so Ahora ellos están 5 horas adelante de nosotros. praise the Lord. Gloria a I Dios. just pray that God will have the men who He wants in the leadership. Dios va a tener al hombre que Él quiera en el liderazgo. Because whoever is in this government is going Porque quien quiera que se encuentre en este to gobierno form that leadership y que va a ser parte de ese liderazgo, is the one going to be involved in that miracle war. va a ser ese hombre que va a estar envuelto en esa guerra milagrosa. We are closer than you think. Estamos más cerca de lo que usted cree. America is stirring. The lamb beast is stirring. América, esa bestia cordero, se está preparando. It's stirring in Israel. It's stirring within the bride. Está causando un efecto en Israel, está causando un efecto en la novia. And the bride starts putting their opinions and differences away and start really Y de alguna forma u otra, la novia está comenzando a poner sus opiniones, a hacerlas a un lado, sus diferencias. like looking at the Word of God Y están comenzando a ver la palabra de to Dios see if it is true. para ver si es verdad, Never mind about human feelings, whatever things have been said or what sin importarle los sentimientos humanos, si alguien se hirió por algo o por cierta cosa que fue dicha. has been done. If you're not looking at the Word for your hour right now, Si usted no está viendo la palabra para esta hora, He's going to spew you out of His mouth. entonces Él lo va a vomitar de su boca. It'll be like the man that had given a pound, Es como ese hombre que se le dio un talento, una mina, or the one that's given a talent. o aquel que se le dio un talento, sí. He hid it. Dice que él fue y lo escondió. How did he hide it? ¿Cómo fue que lo escondió? He had something. Él tenía algo, He had truth. él tenía verdad. Well, they say, well, he didn't want to be a preacher. No, he didn't want Quizás alguien dijo, bueno, él no quería ser un predicador. to move on. No, no era eso, sino que él no quería avanzar. And so in the parable, the Lord says, take away the pound that he has Y ahí en la parábola el Señor les dice, quitarle el talento que él tiene, la mina, and throw him out. y échenlo afuera. He was given a pound with the other ones that had the pounds too. A él se le había dado una mina junto con los otros que también recibieron minas. God did not give preferential treatment. Dios no le dio un tratamiento, no hizo acepción de personas, Like he told un tratamiento de preferencia, no trató a otro mejor que a otro. Cain, if thou do good, thou too would be accepted. Así como Caín, él le dijo, si tú haces lo correcto, tú también serás aceptado. If you want to in that respect. ¿Ve? Si usted quiere aplicar eso ahí. So what he takes away what they seem to have. Y cuando dice que se le quite lo que tienen, la Biblia también dice que le quiten lo que creen tener. So let us be sure and we're anchored on the Word of God. Entonces, estemos seguros y anclémonos en la palabra de Dios What the time we're living in acerca de este tiempo en el que vivimos and the Word of God that's alive in this hour now. y de la palabra de Dios que está viva durante este One tiempo. of these days, I'll be able to sit down. We're in that miraculous time and pray. Porque uno de estos días yo me voy a poder sentar ahí y vamos a estar presenciando esa guerra milagrosa. Praise the Lord. Y yo voy a decir, gloria a Dios. God will have His way. Dios va a hacerlo a su manera. It won't be just another preaching sermon. Y no va a ser como, otro sermón más del domingo que escuchar al predicador. The anointing is going to fall. La unción va a ser derramada. Aren't you wanting a bit of taste of it? ¿Qué acaso no quiere usted probar de eso? You have a desire for it. ¿Usted tiene un deseo por recibirlo? Then seek the Lord. Entonces busque al Señor. I don't know what gift who He's going to give to whom. Yo no sé qué don Él le va a dar a quién. And here I am on overtime again. Y aquí ya estoy una vez más pasándome del tiempo regular. Well, it's all right. We're only having one service a week, so Bueno, discúlpeme, solamente estamos teniendo un servicio cada semana. at least you can stand a little bit. Por lo menos ustedes pueden soportar esto. Praise the Lord. Gloria a Dios.
Because God, the Spirit of the Lord, is going to lead this church. Porque Dios, el Espíritu del Señor, va a guiar a esta iglesia. And in that miraculous time, Y durante ese tiempo de la guerra milagrosa, the part of the ministry that God is going to choose esa parte del ministerio a quien Dios va a escoger to be a New Testament type prophet. para que sean unos profetas del Nuevo Testamento. He's somewhere in the world. Ellos están allá en algún lado Well, till the time comes the anointing falls on him to do so. hasta que el tiempo llegue cuando la unción descienda para que ellos realicen cierta cosa. First of all, the anointing can just come when everything's going somewhat similarly fine. It's Ahora, la unción nos va a venir simplemente porque alguien está haciendo lo correcto. when thing is really required. Pero eso va a venir cuando sea realmente requerida. Praise the Lord. Gloria a Dios. So that we don't fall into danger. Y así no caemos en peligro. And it doesn't. That's the office of a preacher being a prophetic in that sense, short term. Ahora, esa es la oficina de un ministro siendo usado para profetizar. Prophet. But there's Él va a convertirse en un profeta. also prophets among the body of Christ too, because there's this Spirit Pero también va a haber profetas entre el cuerpo de Cristo, as well. porque es el mismo Espíritu. Aren't you getting hungry? ¿Qué no están ustedes hambrientos? No, I'm not going to do a Jericho. No, no estamos aquí para hacer un Jericó. Esa es una expresión que se usa para decir que van a ir a danzar y cantar y todo eso. But if God anointing falls, Pero si la unción de Dios desciende, don't stop me. por favor no venga y me pare. And it won't be like it was done in years gone past, Y esto no va a ser como sucedió años atrás, trying to get somebody to go around and do that Jericho. tratando de hacer una rueda para que hagan un Jericó. Now I've seen real Jericho Ahora yo he visto el verdadero Jericó, when Sister Crothers, when the Spirit would hit her. cuando a la hermana Crothers el Espíritu la tomó. I mean, at her age, Yo vi eso a su edad que ella tiene. going around like a teenager. Estaba ella ahí yendo alrededor como una jovencita. My, Dios mío. you could sense the genuineness in it. Y usted podía sentir lo genuino en todo eso. When it's fake, it gives you got a question. Well, is this Lord? Is it? Cuando es algo falso, eso lo hace dudar a usted. Usted dice, bueno, ¿esto es del Señor o no será? It doesn't seem so. We don't know. Parece, pero no estoy seguro. When God does something, you're going to know. Cuando Dios haga algo, usted va a saber que es Él. And praise the Lord. Bueno, gloria a Dios. I'm happier now because Yo estoy más contento y feliz ahora, I didn't have much time to prepare because of the porque yo no tuve mucho tiempo para prepararme situation with the printers went on. Yes, por esa situación de las impresoras. there's a message there, but you like to have a certain flow. Y sí, hay un mensaje que Dios ha dado ahí, pero a usted le gusta ir con cierto, seguir cierta corriente. Of the Word of God as we're going through. Y a través de la palabra de Dios conforme avanzamos en el mensaje. Just like as Israel, as that pillar of fire moved, Así como con Israel, como esa columna de fuego se me empezaba a mover, so does the bride of Jesus Christ moves with the fresh revelated Word of God. así también va a ser la novia de Jesucristo con esa palabra revelada, esa palabra fresca revelada. That's where the light is. Allí es donde está la luz. Praise the Lord. Gloria a Dios. All right, let's just stand at this time. Bueno, vamos a ponernos de pie en este momento. Lord, we realize the shortness of time as we are moving forward, but Lord, I just Señor, nos damos cuenta de qué tan corto es el tiempo conforme seguimos avanzando. pray, Lord, keep us in the center of your will. Pero Señor, oramos para que tú nos mantengas en el centro de tu voluntad. Lord, that we follow thee in thy good time. Que, Señor, seamos capaces de seguirte a ti en el tiempo correcto. And we thank you, Lord,
of the abundance of revelation that you have brought us to us Y te damos gracias, Señor, por esa abundancia de revelación que nos has dado in this hour. en esta hora. And Lord, we give you the glory belongs to thee. No Y Señor, la gloria te pertenece a ti. man can claim any revelation of God as being his own. Ningún hombre puede reclamar que una revelación es propia, sino que todas ellas vienen de Dios. It's only what the Lord allows him to see, Y solamente lo que tú, Señor, permites que ellos vean to speak. para que lo hablen. So I thank you now this morning. Por eso te doy gracias esta The mañana. words that would see fit. Usa estas palabras conforme a tu voluntad. In the name of Jesus Christ I pray. Y oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amen and amen. Amén y amén. Lord bless each one. Que el Señor los bendiga a todos.